Ya, nos faltaba hacer este ejercicio del tema de dinámica, de su práctica. Luego todo lo hemos hecho. No creo que la mayoría. A ver, este ejercicio es sencillo, pero le faltan datos. A lo que estaba investigando era que es otro tipo de ejercicio, pero el Inge lo ha cambiado el enunciado, entonces yo pienso que se ha olvidado ciertos datos, entonces vamos a asumir esos valores. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? El bloque C tiene una masa de 60 kilogramos. Este bloque de acá. Vamos a expandir la pantalla. Ya. El bloque C tiene una masa de 60 kilogramos y el elevador E tiene una masa de 400. Si el elevador empieza a moverse con una velocidad de 4 metros por segundo, determinar la aceleración de los bloques, la velocidad del bloque C y la tensión en cada cuerda. ¿Qué es lo que me pide el inciso A? La aceleración en cada bloque. ¿No ve? Es decir, ¿qué va a pasar aquí? Cuando el elevador empiece a subir, va a tener una aceleración. Eso va a ser aceleración E. Ya. Ahora, cuando empieza a subir, ¿qué es lo que esperarían que pase con el bloque C? Bueno, que este va a empezar a bajar. Ya la aceleración del bloque C va a bajar. Ya, pero ahora la pregunta es, ¿serán estas dos las mismas aceleraciones o serán diferentes, de diferente valor? Y a ver, vamos a participar. Ya, por 5 puntos a la práctica de trabajo y energía. ¿Son las mismas o son diferentes? Hmm, ya. Bien. Ya, son las mismas aceleraciones. ¿Por qué? Para relacionar aceleraciones de dos cuerpos, si recuerdan, utilizábamos el método de la ecuación de la cuerda, ¿no ve? O ecuación de ligadura. ¿Cuáles eran sus pasitos? Era colocarte un nivel de referencia en un punto fijo, en este caso esta polea. Luego, ¿qué tenías que trazar? Tenías que trazarte dos vectores posición hacia los cuerpos que estás analizando. ¿No ve? A partir de esta línea vas a tener un vector. Esto va a ser la distancia x sub e. Y el otro cuerpo que estás analizando es x sub c. Podemos hacer lo mismo. Acá podemos trazar otra línea hacia el cuerpo x sub c. Esto es x sub c. X sub c, x sub e. Ya, trazabas eso y después dimensionabas el valor de esta cuerda, ¿no ve? ¿Cuánto valía esta cuerda? ¿Cuánto era ese tamaño en función de estos valores? Podemos hacer eso. ¿Cuánto vale este trocito? Va a valer x sub c. ¿Cuánto va a valer este otro trocito? Va a valer x sub e. Va a ser más x sub e. Y esto va a ser igual a una longitud L de la cuerda. ¿Qué pasa si derivamos? Derivamos una vez, va a ser velocidad sub c más la velocidad sub e. Derivada de la longitud de la cuerda es cero. Derivamos otra vez, va a ser aceleración c más la aceleración del cuerpo e. ¿Ya? Y eso va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué conclusión pueden obtener? Que la aceleración del cuerpo c es la misma que la aceleración del cuerpo E, solo que va en dirección contraria. ¿No ve? Y ahí es donde les decía que faltaba datos en este ejercicio. ¿Por qué? Porque me dice la aceleración de los bloques. Ya. ¿Qué más me da de dato? Me da lo que es la velocidad del cuerpo E, del elevador. Eso es de 4 metros por segundo. Luego me da masas y no me da nada más. Entonces, ¿qué me tendría que dar el ejercicio? O bien me tiene que dar un tiempo y una distancia. A partir de eso se puede determinar la aceleración. O bien directamente darme la aceleración. Ya como falta datos en este ejercicio, entonces directamente nos vamos a asumir una aceleración E igual a 1 metro por segundo cuadrado. Esto igual lo pueden hacer en su práctica. Ya asumirse una aceleración. Ya, entonces, si esto vale 1 metro por segundo cuadrado, ya hemos demostrado que estas aceleraciones son iguales. Entonces, la aceleración del cuerpo C igual va a ser
de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Dónde está la diferencia? Que la aceleración del cuerpo E va en dirección hacia arriba y la aceleración del cuerpo C en dirección hacia abajo. Entonces eso sería el inciso A. El inciso B, la velocidad del bloque C. Lo que me da el enunciado es, el elevador empieza a moverse con una velocidad de 4 metros por segundo. Es decir, tenemos lo que es esta velocidad de aquí, esto. Y han visto, mediante la ecuación de la cuerda igual, hemos buscado o hemos encontrado una relación entre la velocidad del elevador y la velocidad del cuerpo C. ¿Cuál es su conclusión? Que esta velocidad del cuerpo C es igual a la velocidad del cuerpo E. ¿Con qué diferencia? Que van en direcciones contrarias. Es decir, si este sube, este otro va a bajar. ¿Ya? Entonces, la solución al inciso B, ¿cuál sería? Que la velocidad del bloque C es igual a 4 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Ya? Estos son los resultados. Esto y esto. Ya, finalmente, la tensión en cada cuerda. ¿Ya? Eso nos falta. Ya, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mm, el cuerpo C va a ejercer una tensión aquí en esta cuerda y en acá igual hay otra cuerda que es diferente. Entonces van a ser distintas tensiones. Lo que me pide es la tensión en cada cuerda. Para poder hallar esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿No ve? Porque mediante un diagrama de cuerpo libre puedo determinar una ecuación para estas tensiones en esta cuerda. Vamos a ver enseguida. Vamos a hacer primero para el cuerpo C. Vamos a dibujar el cuerpo C. Acá está. Aquí va a ser el diagrama del cuerpo libre, bloque C. Ya, ahora, ¿qué fuerzas están sobre el bloque C? Si ven aquí, tenemos la cuerda. Entonces, hacia arriba va a estar una tensión. Lo vamos a llamar tensión 1. Luego, ¿qué más? El bloque C tiene una masa. Entonces, tiene una masa, va a tener un peso. Hacia abajo. Masa del bloque C por la gravedad. Ya, ¿qué más? ¿Qué más tiene que ir en este diagrama de cuerpo libre? El bloque C se acelera hacia abajo. Por lo tanto, tiene una aceleración hacia abajo. Aceleración C. Ya. Ahora podemos realizar lo que son las leyes de Newton, ¿no ve? Ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, hemos identificado qué fuerzas están sobre este. Entonces ya podemos utilizar las ecuaciones. En este caso simplemente vamos a utilizar la ecuación de la segunda ley, ¿no ve? Sumatoria de fuerzas en el eje vertical es iguales a cero. ¿Hacia dónde positivo? Hacia donde me diga la aceleración. Entonces podemos hacer eso. A ver, esta ecuación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta acá? Ya. Entonces, ¿dónde va la aceleración es positivo? Entonces, ¿cuál va hacia abajo? La masa del cuerpo C, la gravedad, el peso del cuerpo C hacia abajo, por eso positivo. Luego, la tensión de la cuerda va hacia arriba, contraria a la aceleración, entonces negativo. Esto va a ser igual a la masa del cuerpo C por la aceleración del cuerpo C. Y ahora de esta ecuación, ¿cuáles son conocidas, cuáles son desconocidas? Esto es conocido, 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 conocido. Lo único desconocido es la tensión 1. Entonces simplemente hay que despejar eso. La tensión 1 va a ser igual. ¿A cuánto? Esta tensión puede ir a sumar y esto puede venir a restar. Entonces, ¿qué voy a tener? Masa del cuerpo C por la gravedad menos masa del cuerpo C por aceleración del cuerpo C. Si reemplazamos, ¿cuánto vale la masa del cuerpo C? El bloque C tiene una masa de 60 kilogramos. Listo. 60 multiplicado por la gravedad de 9,81 menos la masa del cuerpo C multiplicado por la aceleración. La aceleración hemos asumido que va a ser de 1 metro por segundo cuadrado. Ya, ¿cuánto les da eso?
A mí me da mm, 528,6 unidades Newton. ¿No ve? Las unidades de Newton salen del producto de los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí van a anotar segundo cuadrado. Ya, entonces esta es la tensión en esta cuerda. Ya, ahora ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre del bloque C. Hemos determinado la tensión en esta cuerda, pero me dice en cada cuerda. Entonces, ¿cuánto va a ser la tensión en esta otra cuerda? Para ello vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero ya no del cuerpo C, sino del cuerpo E, porque ahí voy a poder relacionar la tensión de esta cuerda con esta cuerda. Entonces, nuevamente dibujamos diagrama de cuerpo libre del bloque E. Y ya, este es el bloque E. Ya, nuevamente, identificamos fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión 1, aquí tenemos 3 tensiones y luego el peso del cuerpo. Entonces acá tenemos la tensión 1. Luego acá, acá vamos a tener 3 tensiones. Uno va a ser aquí, uno va a ser aquí, uno va a ser aquí. Como son la misma cuerda, entonces es la misma tensión. Entonces aquí esté, T y aquí también esté. En vez de anotar estos 3, simplemente voy a anotar uno, pero que va a tener un valor de 3 veces la tensión. Y finalmente el peso, la masa del cuerpo E por la gravedad. Y la aceleración hacia arriba. Esto es la aceleración del cuerpo E. Al igual que en este caso, simplemente vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje vertical iguales a cero. Vamos a acercar un poco. Ahora, nuevamente, la aceleración va hacia arriba. Por lo tanto, los que van a favor, positivos. ¿Cuáles van a favor? Por ejemplo, va la tensión 1. Luego, ¿cuál más? Este valor de 3 veces T. Ya, esos dos van hacia arriba. El que va hacia abajo es el peso del cuerpo, masa del cuerpo E, multiplicado por la gravedad. Esto va a ser igual a la masa del cuerpo que estoy analizando por la aceleración del cuerpo. Y es E, y acá es E. De acá, ¿cuáles son conocidos, desconocidos? Esto ya es conocido, lo hemos verificado ahí. Conocido, 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 conocido. Ya, el único desconocido acá es esta tensión. Entonces igual, se puede despejar. Si despejamos, ¿qué se va a obtener? La tensión va a ser igual a la división. Esto se va a quedar acá. Ah, perdón. Ya. Este de negativo va a pasar como positivo. Entonces voy a tener esto. Esto de positivo va a pasar como negativo. ¿Ya? Mm, Y al final, aquí voy a tener 3 veces t. El 3 de multiplicar va a pasar a dividir. Y se obtiene eso. Ya, reemplazando. La masa del cuerpo E, según el enunciado, era de 400. 400 multiplicado por la aceleración del cuerpo E. Estamos asumiendo 1 metro por segundo cuadrado. Más la masa del cuerpo E, igual, 400 por la gravedad, 9,81. Menos la tensión 1, 528,6. Todo esto dividido entre 3. ¿Cuánto les da eso? Ya, a mí me da 1265. 1265,1 unidades en Newton.
Ya, y esta sería la resolución de este problema. Como han visto, hemos determinado la tensión en cada cuerda. Ya, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? ¿O está todo claro? Ya, vamos a dar un pequeño repaso de la parte teórica. Ya, ¿qué es el tema de trabajo y energía? ¿Qué es trabajo? Ya, el trabajo es una relación matemática entre la fuerza y el desplazamiento. Una manera más fácil de entenderlo es que se imaginen, bueno, todos yo creo que han movido un mueble pesado. ¿Y qué pasa? Mueven un mueble desde un punto A hasta un punto B. Ustedes son estos. ¿Y qué van a hacer? Tienen una caja y lo van a desplazar. ¿No ve? Ese es el desplazamiento. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a empujar con una fuerza. ¿No ve? ¿Hasta dónde? Hasta un punto B. Ya. Empiezan aquí, acaban acá. Al final están cansados. ¿Y qué dicen? Me ha costado trabajo mover ese mueble. ¿No ve? Entonces, esa es una manera fácil de entender el trabajo. Es la fuerza que ustedes realizan sobre un cuerpo por una determinada distancia. ¿Ya? Ahora, este trabajo tiene que cumplir ciertas condiciones para que exista. Por ejemplo, ¿cuándo se produce trabajo y cuándo no se produce? El trabajo es positivo, negativo o cero. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico, didáctico, de una fuerza que está inclinada. ¿Ve? Y aquí está el desplazamiento que están analizando. Ahora, ¿cuándo va a existir el trabajo y cuándo no va a existir? Acá, esta fuerza, ¿qué podemos realizar? Tenemos su magnitud y tenemos un ángulo. Entonces se puede descomponer. Va a tener una componente paralela a la superficie y una componente perpendicular a la superficie. De entrada les digo que la componente paralela produce trabajo. Es decir, se puede cuantificar el trabajo de la fuerza paralela, que sería esta, y el desplazamiento. En ese caso, el trabajo sí existe. Y como dice acá, el trabajo va a ser igual a esa fuerza paralela por ese desplazamiento. ¿Y la fuerza paralela cuánto vale? Vale fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. Luego, ahí, el trabajo es positivo por si acaso, porque ambas fuerzas están, bueno, ambos vectores tienen un mismo sentido, ¿ya? Es decir, están a favor. Por eso es positivo el trabajo. Vamos al segundo caso. Tenemos la misma fuerza, pero si se dan cuenta, tiene un ángulo diferente. Y si descomponen esta fuerza, ¿qué van a poder ver? Que esta componente ve en dirección contraria al desplazamiento. En ese caso, existe el trabajo. Existe, pero es negativo. Matemáticamente esto va a ser negativo. ¿Ya? Y ahora, este trabajo, tanto en este caso como en este caso, no produce trabajo. Y eso lo van a ver acá. Tenemos un desplazamiento y la fuerza en este caso está viendo hacia arriba. Es decir, son perpendiculares. Cuando pasa esto, no existe trabajo. El trabajo automáticamente es cero. ¿Por qué? Porque matemáticamente el trabajo es un producto escalar entre, perdón, voy a cambiar. Matemáticamente el trabajo, se denota con U, es un producto escalar entre dos vectores. Un vector fuerza, producto escalar, un vector desplazamiento. Si ustedes recuerdan lo que es el producto escalar, sabrán que esta relación es igual al módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de tita, donde tita, ¿qué representa? Representa el ángulo entre estos dos vectores. Por eso es que aquí tenemos una fuerza y un desplazamiento y un ángulo. ¿Lo ven? Ahora, matemáticamente, ¿cuándo existe esto y cuándo no existe? ¿Cuándo existe? Cuando esto es distinto de cero, ¿ya? ¿Y cuándo no existe? Cuando esto es igual a cero. ¿Y cuándo este valor puede ser igual a cero? Es decir, ¿con qué ángulo coseno de tita puede ser cero? Si ustedes meten a la calculadora coseno de 90, cuando tita vale 90, entonces todo este producto se va a hacer cero. Es decir, el trabajo no existe y es igual a cero. Ya, entonces, en resumen es eso. Si la fuerza y el desplazamiento están a favor, trabajo positivo. Si están en contra, trabajo negativo.
Si son perpendiculares, no existe trabajo. En resumen es eso. Luego vamos a pasar a lo que es la energía. La energía es un término un poco relativo, pero la manera en que se puede entender es como la capacidad de producir trabajo. Es decir, ¿cuándo puedes producir mucho trabajo? Es decir, mover un mueble, como estaba en este ejemplito que le hemos dado, de la personita y el sofá, cuando tienes harta energía, ¿no ves? Si tienes harta energía, entonces vas a poder desplazar el cuerpo una mayor distancia. Ahora, la energía que se maneja en esta materia, hay varios tipos de energía, pero lo que más manejamos son la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía elástica. En sí, esta potencia gravitatoria y potencial elástica no son energías como tal. La energía madre de todas, por así decirlo, es esta, la energía cinética. Esta es la que de verdad existe. Esta es igual a un medio de la masa por la velocidad de una partícula al cuadrado. ¿No ve? ¿Cuándo va a haber más energía? Cuando la masa del cuerpo sea grande, ¿ya? Pero si la masa del cuerpo es invariable o es constante, va a existir mayor energía si la velocidad de un cuerpo es elevada, ¿no ve? Y eso lo pueden ver. Si chocan algo con demasiada velocidad, eh, lo que han chocado va a rebotar. Pero si lo hacen con baja velocidad, entonces va a rebotar poquito, ¿no ve? Eso. Esto es la energía cinética. Luego, ya nos quedan 10 minutos. Luego la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Estas energías tienen su nombre de potencial. ¿Qué significa lo potencial? Que tienen el potencial de transformarse en energía cinética. Pónganse el caso como en este ejemplo. Ustedes tienen una pelotita aquí y está a esta altura del suelo. Es potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque ahorita lo están agarrando. ¿Qué pasa si lo sueltan? Si lo sueltan, este cuerpo va a empezar a caer, ¿no ve? Y cuando llega al piso va a llegar con una velocidad. Es decir, ¿qué ha pasado? Aquí no tenía velocidad, es decir, no tenía energía cinética, pero tenía el potencial gravitatorio, es decir, el potencial de transformarse en otro tipo de energía gracias a su altura. Una vez que lo han soltado, ha ido ganando energía cinética. Y cuando llega acá, ya no tiene energía potencial gravitatoria porque ha tocado el suelo, pero llega con una velocidad, es decir, se ha transformado en energía cinética. Lo mismo con la energía potencial elástica. Si ustedes estiran un resorte y lo dejan quieto, no se va a mover, ¿verdad? Es decir, va a estar ahí. Pero ¿qué pasa si sueltan un extremo? Es decir, sueltan un extremo, ¿qué va a pasar con el resorte? Se va a empezar su movimiento va a ser en esta dirección, ¿no ve? Y si se mueve, tiene energía cinética. Entonces, tiene el potencial elástico, es decir, por una deformación, de volverse en energía cinética. Esos tres puntitos importantes. Luego, otro principio que hay que ver es el principio de trabajo y energía. Esta es la relación que existe entre trabajo y energía. Hasta este punto hemos hablado de trabajo y de energía de manera distante, es decir, no las hemos relacionado. Pero la manera en que se relacionan es mediante esta ecuación. ¿Qué expresa esta ecuación? Que el trabajo de un punto uno, bueno, el trabajo que realizo para mover de un punto uno a un punto 2 va a ser igual al cambio de energía cinética. Es decir, aquí el cuerpo puede estar quieto, ¿ve? Yo puedo ejercer una fuerza. Si ejerzo una fuerza, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a ir ganando velocidad, velocidad. Y cuando llega a este punto ya va a tener mayor velocidad. ¿No ve? Aquí va a tener mayor velocidad en el punto 2. Y aquí en el cuerpo uno puede tener una velocidad de 0 o de uno. Y aquí puede ya tener una velocidad de 3. ¿No ve? Entonces se relaciona así. Este trabajo que me ha costado hacer eso va a ser igual al cambio de la energía cinética. Es decir, la energía cinética que tiene aquí menos la energía cinética que tenía en un principio. Esto más que todo nos sirve como deducción. Ya. Otro punto importante, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas se refiere a esto que hemos visto, a la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. Esas son conservativas.
Si en el ejercicio solo se tiene esas tres, entonces es un sistema conservativo. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Las que aumentan energía mecánica o disipan energía mecánica. Y el caso más común es de la fricción, ¿no ve? La fricción va a ir en contra del desplazamiento siempre, ¿ya? Y como les había mencionado, si el desplazamiento va en una dirección y la fuerza va en otra dirección, entonces es un trabajo negativo. Fuerzas conservativas van a utilizar esto siempre y cuando tengan fricción o rozamiento o otras fuerzas externas. Ya, ahora vamos a deducir lo que es esta ecuación. Bueno, en sí la deducción no es tan importante, lo que nos importa es expresar qué significa esto. Por ejemplo, aquí estaba el principio de trabajo y energía, ¿no ve? El trabajo total de 1 a 2 va a ser igual al cambio de la energía cinética. Pero este trabajo es igual a la no, al trabajo potencial gravitatorio y al trabajo elástico, ¿ya? Estos dos, ¿a qué son iguales? Es esto, si acaso, esto es igual al negativo de la variación de energía potencial, ¿ya? Y la variación de energía potencial siempre es energía final, es decir, energía potencial en el punto 2 menos energía inicial, energía potencial en el punto 1. ¿No ve? Este negativo, si ingresa, ¿qué va a pasar? Aquí lo va a hacer positivo y aquí lo va a hacer negativo. Y eso es lo que pueden ver acá. Reemplazan en esta ecuación y llegan a esto, a esta expresión que es la que verdaderamente nos importa y es la que vamos a utilizar en todos los problemas. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se conserva, ¿ya? Es decir, se transforma. Es decir, acá podemos tener, por si acaso, las unidades de la energía están en julios o joule, ¿ya? Esto es equivalente a Newton por metro, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué nos decía esta expresión? Que aquí puedes tener, digamos, 10 joules de energía cinética. Acá puedes tener 4 joules de energía potencial y aquí puedes tener 2 joules de energía elástica. Esto es en el punto 1. Han pasado cosas y ahora en el punto 2 puede que tengas 5 joules de energía cinética, eh, 6 joules de energía potencial y 5 joules de energía elástica. ¿Qué ha pasado? Esto se ha reducido, esto ha crecido y esto ha crecido. Pero si hacen una sumatoria, ¿cuánto te da? Te da 16 joules al principio y al final también te da 16 joules. Es decir, se ha conservado la energía, pero se ha transformado. ¿No ven? Es decir, esto ha decrecido, pero esto y esto han crecido. Eso lo vamos a ver más adelante, en los problemas de aplicación. ¿Y esto cuándo se utiliza? ¿Y esto cuándo se utiliza? Cuando las fuerzas se conservan. ¿Ya? Como les mencioné, esto se utiliza siempre y cuando solo se tenga en el ejercicio energía potencial elástica, gravitatoria, esta es la gravitatoria, y la cinética. Pero ¿qué pasa si el problema presenta fricción? Ya, en este caso, al mismo análisis, se le agrega un trabajo de 1 a 2. Este trabajo es un trabajo extra, como dice acá, de una fuerza no conservativa que se realiza sobre el sistema del punto 1 al punto 2. Ya. Hacen todo el análisis que hemos hecho arriba y llegan a esta expresión. ¿Ya? Y acá ya la energía no se conserva. O bien la energía se va a perder o bien la energía se va a aumentar. ¿De qué va a depender eso? Del fenómeno físico y del signo de esto. Por ejemplo, ¿cuándo se va a conservar? No, perdón, ¿cuándo va a aumentar? Cuando esto sea positivo. ¿Cuándo se va a perder? Cuando esto sea negativo. ¿Ya? Siempre que haya fricción, entonces lo cambian a negativo. Siempre que haya una fuerza que aumenta la energía, lo cambian a positivo. ¿Ya? Y esto matemáticamente va a ser así. Al final, al inicio pueden tener 10 joules de energía cinética, 5 de energía potencial y 4 de energía elástica. Ya, digamos que el sistema está ganando energía, entonces esto está aumentando 10 de energía. Al final, ¿cuánto van a tener? Puede que tengan 15 de energía cinética, 4 de energía potencial
29 y 10 de energía elástica. ¿Qué ha pasado? Al principio nosotros teníamos esta energía. ¿Cuánto es eso? 10, 4, 5, 19. ¿No ven? Y al final, ¿cuánto tenemos? Tenemos 29. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? La energía ha aumentado. ¿Por efecto de quién? De este trabajo externo. La energía no se ha conservado, se ha aumentado. ¿Y qué pasa si eso ya es negativo? Si es negativo, al final, ¿cuánto tendría que haber? Al final, tendría que haber 19 menos 10, 9. 9, ¿no ve? Puede ser aquí 3, 3 y 3. Ya, esa sería la parte teórica. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios? Ya, vamos a mandar otro enlace, se van a unir ahí.